Buenas tardes, jóvenes. Les saluda el licenciado Espejo. En esta oportunidad vamos a proceder a solucionar la práctica número 4. Como es usual, vamos a comenzar con la primera parte, señalando de que estas preguntas son de repaso y las respuestas ustedes las podrán encontrar en las fichas resúmenes que tienen a su disposición. Vamos a proceder a responder la primera y segunda pregunta con un ejemplo. Vamos a suponer que estos son los datos del mercado de las manzanas. En concreto vamos a analizar la curva de demanda que está reflejada en esta tabla de demanda. ¿Qué dice esta tabla? Pues que a un precio de 0 en el mercado se van a demandar 50 unidades al día. Y si el precio fuese 4, solamente se demandan 10 unidades al día. Para poderlas representar gráficamente, nosotros vamos a identificar puntos en el plano con letras. Por ejemplo, tenemos el punto A y esta la identificamos con una coordenada. Esta coordenada está formada por dos números, por eso el nombre de par ordenado. En la primera casilla vamos a anotar el valor correspondiente a las cantidades demandadas. Y en el segundo lugar vamos a anotar el precio de mercado. Y así sucesivamente para los distintos puntos. Para explicarlo de mejor forma voy a trasladar estos datos a mi pizarra digital. Ahora procederemos a representar gráficamente la curva de demanda. Dado que tenemos dos variables en juego, cuáles son el precio de mercado de las manzanas y las cantidades demandadas de mercado, entonces tenemos que representarlo en el diagrama de dispersión. En consecuencia vamos a representarlo esto en el sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical vamos a representar los precios, el precio de las manzanas. En el eje horizontal o en el eje de las abscisas vamos a representar las cantidades demandadas de mercado. En cada uno de los ejes vamos a particionar convenientemente según la escala que tenemos fijada para cada una de las variables. Con respecto a los precios, seguimos la siguiente estrategia. Observamos la cantidad mayor de precios que tenemos, que son 5, y de acuerdo a eso vamos a particionar esto. Entonces tenemos estos valores de los precios de mercado. 5, 4, 3, 2, 1 y en el origen está el valor 0. Lo mismo hacemos con respecto a las cantidades demandadas de mercado. Observamos cuál es el valor más alto y de acuerdo a eso vamos a proceder. Bien, nos fijamos, les decía, en el valor más alto de las cantidades demandadas y vemos que es 50. Entonces ponemos aquí hacia el final de nuestra recta que hemos dibujado ese valor y posteriormente la particionamos convenientemente. En este caso yo lo estoy haciendo de 10 en 10. Para poder dibujar tenemos que encontrar puntos en este plano y eso lo hacemos a través de los pares ordenados, que ya los hemos establecido por los diferentes puntos, el A, B, C, etc. Para poder graficar tenemos que determinar los puntos, y esos puntos vienen determinados por las coordenadas. El punto A viene establecido por los dos valores 50 y 0. 50 sobre el eje de las abscisas, sobre el eje de las cantidades demandadas, y 0 que corresponde al valor de los precios. Es decir, que este punto está sobre esta recta. El punto B tiene estos dos valores, 40 sobre el eje de las abscisas y 1 sobre el eje de las ordenadas. Está justamente acá.
El punto C lo hallamos con los valores de la coordenada, es decir, 30 sobre el eje de las abscisas y 2 sobre el eje de las ordenadas. Y así sucesivamente. Bueno, ahora para encontrar la curva de demanda de mercado, lo único que vamos a hacer es unir estos puntos. El punto A con el B con el C y así sucesivamente. Y esta es la curva de demanda de mercado. ¿Qué elementos hemos identificado acá? Pues el precio de mercado, la cantidad demandada de mercado, por supuesto la demanda. En la pregunta 2 nos piden identificar los efectos de un alza en el precio de un determinado producto. Veamos qué es lo que sucede. Para realizar este análisis vamos a partir de una determinada situación. Supongamos que estamos en el punto A. En A tenemos un precio de mercado P sub 0. A ese nivel se demanda esta cantidad Q sub 0. Ahora nos piden analizar los efectos de un alza en el precio. Veamos qué es lo que sucede. Cuando sube el precio de P sub 0 a P sub 1, por la ley de la demanda, la cantidad demandada en el mercado disminuye desde Q sub 0 hasta Q sub 1. Es decir, ya tenemos una nueva situación, cual sería la situación B. En este caso, estaríamos pasando del punto A al punto B. En consecuencia, se trata de un movimiento a lo largo de la curva de demanda y no de un traslado. Ahora resolvamos el ejercicio 4, que dice que de pronto se produce un boom en la economía. Es decir, todos nos hacemos un poquito más ricos, por ejemplo, porque el precio de los commodities ha aumentado. Nos piden determinar lo siguiente. ¿A qué lado del mercado afecta esto? ¿Será a la demanda o a la oferta? Para determinarlo vamos a seguir la siguiente estrategia. Vamos a revisar los determinantes, o sea, los factores que influyen sobre la demanda y sobre la oferta, que en general son distintos salvo el precio. Por el lado de la demanda, aparte del precio, influyen los ingresos de la gente, de los compradores, el precio de los bienes relacionados, los gustos o preferencias y otros factores más. Por el lado de la oferta, dijimos que el precio sí, los costos de producción, la tecnología, el clima y otras variables también. Entonces, como pueden ver, lo único en común por ahora es acá el precio, ¿sí? Entonces, una forma de determinar a qué lado del mercado va a afectar es fijándose en los demás determinantes. En este caso, como estamos diciendo que se ha movido a la variable ingreso, vemos que el único lugar donde está el ingreso es acá. Es decir, este fenómeno que se ha producido en la economía afecta a los ingresos y eso afecta a la demanda. No puede ser a la oferta porque no tenemos esa variable por el lado de la oferta. El inciso B nos pregunta. En el inciso B nos preguntan ¿cómo la afecta? Para contestar esto vamos a establecer un determinado contexto. Pues depende de qué tipo de bien se trate. Vamos a suponer que se trate de un bien superior. Entonces, ¿qué sucede cuando se trata de un bien superior? Y esto es por definición. Cuando el ingreso de los consumidores aumenta, sucede que la curva de demanda se traslada hacia afuera. Veamos gráficamente esto. Cuando aumenta los ingresos de la población, sucede que pasamos de una demanda de esta naturaleza D a una demanda D', con unos ingresos I', que son mayores que los originales. Y esto sucede porque estamos considerando que este producto es un bien superior. Entonces la curva de demanda se traslada hacia la derecha y en consecuencia la gente va a estar comprando más productos de ese bien.
Es decir, hemos pasado de una situación A a una situación B, pero a un determinado nivel de precio. En consecuencia, ha habido un desplazamiento de la curva de demanda. Hay que remarcar lo siguiente. Esto ha sucedido porque en el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, estamos representando el precio del producto, precio, no el ingreso. Entonces, cuando estamos jugando con otras variables distintas del precio, normalmente sucede que las curvas se van a mover a uno u otro lado. Pasemos al ejercicio 5. Nos dicen analizar el mercado de las naranjas cuando de pronto el precio de las mandarinas, no de las naranjas, disminuye en forma significativa. Inciso A. Este acontecimiento, es decir, la caída del precio de las mandarinas, ¿afecta al mercado de las naranjas? ¿Sí o no? Bueno, vamos a seguir la misma estrategia que habíamos empleado antes. Vamos a revisar los determinantes o las variables que afectan a la demanda u oferta. Las escribimos todos y por favor sin pereza. En el lado de la demanda están estas variables. Ingreso, precio de los bienes relacionados, gustos, etc. Por el lado de la oferta, costos de producción, tecnología. Vemos que el precio de los bienes relacionados afecta a la demanda. En consecuencia, decimos de que este fenómeno afecta a la demanda, solamente a la demanda. ¿Cómo perturba esto a nuestro mercado? Pues razonemos. Una disminución del precio de los bienes relacionados hace disminuir a la curva de demanda. ¿Por qué? Porque cuando baja el precio de las mandarinas, la gente ya no va a estar dispuesta a comprar las naranjas, porque como hemos dicho hace un instante, estos dos productos están relacionados. Entonces, la gente preferirá comprar mandarinas en vez de naranjas. En consecuencia, la curva de demanda de las naranjas disminuye. Gráficamente esto lo podemos apreciar de la siguiente forma. La curva de demanda se traslada hacia la izquierda. Eso significa que a un determinado precio la gente estará dispuesta a comprar una menor cantidad de las naranjas. En el ejercicio C nos preguntan sobre cómo afecta el coronavirus, pero en primera instancia nos preguntan sobre cómo afecta la demanda, entonces solamente nos vamos a concentrar sobre eso, ¿sí? Y para ello también tenemos que determinar un contexto específico, porque si cambian la respuesta va a ser otra. Tengan mucho cuidado en esto. Finalmente, expliquemos cómo se trabaja con el ejercicio 10, los famosísimos comente. Dice así el inciso A. La ley de la demanda no sirve. ¿Por qué? Porque en el día de la primavera, a pesar de que ha subido el precio de las flores, la gente compra más flores. Esos economistas son unos burros. Para resolver esto vamos a dividir la afirmación en dos partes. La primera, la ley de la demanda no sirve. Eso claramente es falso. La segunda, en el día de la primavera, a pesar de que suben los precios de las flores, la gente compra más flores. Eso es cierto. En global, la parte 1 y la parte 2 son falsas. Pero ¿qué ha fallado en el razonamiento? Y esto es lo que hay que comentar. Pues ha fallado lo siguiente, ¿no? En el análisis microeconómico se realiza el análisis en partes, es decir, teniendo en cuenta la condición ceteris paribus. ¿Qué significa esto? Un acontecimiento a la vez. Cuando se introduce dos o más, se puede cometer errores como el que se ha cometido acá y se llega a conclusiones totalmente erradas. Bueno, con esto llegamos al final de la revisión de este laboratorio. Ojalá que les sirva para contestar todas las preguntas y les sirva para prepararse para el examen. Yo les dejo. Muchísimas gracias por su atención.